Carlos Alcaraz, el heredero inesperado de Nadal, la cara brillante y el lado oculto del nuevo ídolo español. Nadie lo esperaba, pero cuando Rafael Nadal confesó en privado, "Ya hay uno que puede superarme", no hablaba de Federer, ni de Djokovic, hablaba de un chico que entonces aún no había ganado nada. Un adolescente que entrenaba en silencio, que soñaba con Roland Garros mientras veía a su ídolo por televisión. Ese chico era Carlos Alcaraz, y hoy, a los 21 años, es considerado el rostro de la nueva era del tenis mundial. Pero detrás de las ovaciones, de los títulos y de las comparaciones con Nadal, hay una historia que pocos conocen, una obsesión silenciosa con la perfección que lo ha llevado al límite, una presión que incluso sus entrenadores temen mencionar. Porque cuando te llaman el nuevo Nadal, no te están halagando, te están condenando. Lo que comenzó como un cuento de hadas, el chico humilde del Palmar que conquistó Wimbledon antes de tener edad para alquilar un coche, se ha transformado en un relato cargado de expectativas, lesiones precoces y un entorno mediático que no lo deja respirar. ¿Quién es realmente Carlos Alcaraz? ¿Un fenómeno natural destinado a escribir su propia leyenda o un producto fabricado por la necesidad desesperada de España de encontrar un nuevo héroe? En este video, no solo desentrañaremos su meteórico ascenso, sino también los secretos incómodos de su entorno, las comparaciones insostenibles con Nadal y los sacrificios invisibles que nadie quiere contar. Porque cuando te ponen la corona antes de tiempo, el peso puede ser demasiado para soportar. Carlos Alcaraz nació en 2003 en El Palmar, una pequeña pedanía de Murcia donde el tenis no era más que un pasatiempo para niños inquietos. Su padre, también llamado Carlos, había sido jugador semiprofesional, pero fue en la modesta academia local donde el joven Alcaraz comenzó a empuñar la raqueta. Nadie imaginaba entonces que aquel niño, delgado y callado, acabaría rompiendo los récords más sagrados del tenis español. El contexto era claro, Rafael Nadal dominaba el deporte nacional desde hacía más de una década, y cualquier joven talento era inmediatamente medido bajo su sombra. Pero lo que distinguía a Carlos no era solo su técnica, sino su instinto. Mientras otros entrenaban para ganar, él entrenaba para dominar. Lo decía su mirada, su manera de devolver con una agresividad impropia de su edad, su capacidad de sufrir sin romperse. A los 15 años, ya entrenaba bajo la tutela de Juan Carlos Ferrero, ex número 1 del mundo, quien pronto advirtió algo especial en su pupilo: tiene lo que no se puede enseñar, hambre de leyenda. España, aún eufórica con los últimos coletazos de la era Nadal, necesitaba un nuevo rostro, un heredero. Y los medios lo encontraron rápido. Carlos no tardó en aparecer en portadas, documentales y especiales televisivos. Se convirtió en símbolo nacional antes de consolidarse como jugador. El apodo de Nuevo Nadal empezó como halago y terminó siendo una cruz. En 2022, con solo 19 años, conquistó el US Open y se convirtió en el número 1 más joven en la historia del ranking ATP. El mundo lo aclamó, pero en silencio, empezaron a gestarse las primeras grietas. El cuerpo de Carlos, aún en desarrollo, no estaba preparado para las exigencias del circuito profesional. Lesiones recurrentes comenzaron a enturbiar su calendario. Los médicos pedían reposo, pero la presión mediática y los compromisos comerciales empujaban hacia el calendario completo. Las comparaciones con Nadal, quien había lidiado con lesiones desde joven, se intensificaban. Pero hay una diferencia crucial: Nadal creció en una época donde el tenis español ya tenía ídolos. Alcaraz, en cambio, carga con el peso de una generación que depende de él para no quedarse huérfana de gloria. Mientras tanto, el entorno de Carlos ha permanecido cuidadosamente blindado. Su equipo, liderado por Ferrero, evita conflictos públicos, pero rumores sobre tensiones internas y decisiones médicas discutidas han circulado en pasillos de torneos importantes. Algunos periodistas aseguran que su calendario ha sido forzado por intereses económicos más que deportivos. Otros afirman que su estilo de juego, basado en explosividad y riesgo, podría acortar peligrosamente su carrera. En el plano personal, Carlos ha intentado mantenerse alejado del foco.
Sus redes sociales muestran una imagen pulida, entrenos, victorias y sonrisas constantes. Pero quienes le han entrevistado a fondo, coinciden, detrás de esa simpatía natural hay una mente obsesiva, meticulosa y en ocasiones autodestructiva. Porque no es fácil ser el futuro de un país a los 20 años. No es fácil jugar sabiendo que cada derrota será comparada con los 22 Grand Slams de Nadal. Y no es fácil soportar que te llamen el sucesor cuando aún no has escrito tu propia historia. Ahora, en pleno 2025, Carlos Alcaraz ya no es promesa. Es figura. Es ídolo. Es, para muchos, el número uno más completo de la nueva era. Pero también es un joven que vive en la cuerda floja entre la gloria y el desgaste, entre el éxito mediático y las exigencias inhumanas del deporte moderno. Y la pregunta empieza a resonar con más fuerza que nunca: ¿será Carlos Alcaraz capaz de sobrevivir a su propia leyenda? Todo comenzó con una calma inesperada. En sus primeros años, Carlos Alcaraz era poco más que una promesa local. Un chico que viajaba con sus padres a torneos regionales y dormía en furgonetas para ahorrar dinero. Su humildad contrastaba con su juego feroz. Ya desde los 12 años, entrenadores rivales empezaban a hacer preguntas: ¿quién es ese chico que pega como un profesional y corre como si el punto fuera su vida? Su ascenso fue meteórico. En 2018, ganó su primer punto ATP con solo 15 años. En 2020, debutó en el circuito profesional y, aunque perdió partidos importantes, dejó claro que no le temía a nadie. Su estilo agresivo, su capacidad para improvisar en la pista y su sonrisa eterna lo convirtieron rápidamente en favorito del público. Pero no era solo carisma, su físico impresionante y su fortaleza mental lo posicionaban como el más firme candidato a dominar el tenis del futuro. El punto de quiebre llegó en 2022. Contra todo pronóstico, Alcaraz venció a figuras consagradas como Djokovic, Tsitsipas y Zverev, y se alzó con el US Open. A sus 19 años, rompía el récord como el número uno más joven de la historia. El mundo lo celebraba. España lo coronaba. Pero entre bastidores, se gestaba una tormenta silenciosa. Aquel mismo año, sufrió su primera lesión seria en el abdomen. Le costó semanas de recuperación, se perdió torneos clave y los rumores comenzaron a circular: ¿se estaba forzando demasiado? Los medios, que hasta entonces lo trataban como el niño maravilla, empezaron a hablar de fragilidad física y mala planificación. Internamente, algunos miembros del equipo médico aconsejaron reducir el ritmo de competición. Pero la presión de patrocinadores Nike, Rolex, Babolat ya no permitía parar. En 2023, regresó con fuerza y ganó Wimbledon, derrotando a Novak Djokovic en una de las finales más intensas de la historia reciente. Fue un triunfo histórico, un símbolo del cambio generacional. Sin embargo, el precio fue altísimo. Días después, se confirmó una lesión muscular que lo mantendría fuera del circuito por casi 2 meses. Su entorno insistía en que era algo leve, pero filtraciones desde su fisioterapeuta revelaron otra historia: el cuerpo de Carlos mostraba señales preocupantes de sobrecarga. El calendario de 2024 fue irregular. Alternó victorias brillantes con derrotas inesperadas. En el Masters de Roma, fue eliminado en segunda ronda y se vio llorando en los vestuarios. Aquel gesto, aunque ocultado a la prensa, fue filtrado por un empleado del torneo. Se hablaba ya de una tensión interna con Ferrero, quien defendía una pausa para preservar la salud del jugador. Pero detrás de cámaras, algunos aseguraban que existía una división entre el Carlos jugador y el Carlos marca. A nivel emocional, Alcaraz enfrentaba un dilema profundo: su sueño era ser el mejor, pero sus circunstancias lo obligaban a ser perfecto cada día. Cada fallo era amplificado. Cada lesión, una amenaza para su legado aún en construcción. En una entrevista con El País, confesó: a veces no sé si juego para mí o para todos los que esperan algo de mí. Esa frase, breve pero demoledora,
desnudó el conflicto central de su carrera. Los torneos empezaban a parecer más una obligación que una celebración. Las cámaras lo seguían a todas partes, pero sus gestos dejaban entrever una fatiga que iba más allá de lo físico. En el Masters de Madrid, tras perder en semifinales, rechazó dar declaraciones. Algunos hablaron de un ataque de ansiedad. Otros, de una discusión fuerte con su equipo técnico por una decisión de último minuto. Alcaraz, el chico invencible, comenzaba a mostrar fisuras. Y si algo enseña el deporte, es que las grietas, aunque pequeñas, pueden expandirse rápidamente, la verdad siempre se esconde en los silencios. Y en el caso de Carlos Alcaraz, los silencios eran cada vez más prolongados. A medida que las luces del éxito lo rodeaban, en su entorno comenzaron a surgir dudas, tensiones y decisiones que, con el tiempo, revelarían el verdadero precio de la fama precoz. La temporada 2024 avanzó con altibajos desconcertantes. En Indian Wells, abandonó a mitad de partido alegando molestias musculares. En Montecarlo, fue eliminado en primera ronda por un jugador fuera del top 50. La prensa lo justificó con palabras como fatiga, adaptación, estrategia de rotación. Pero dentro del círculo cercano, se hablaba de algo más grave: insomnio, estrés constante, crisis de identidad. Una persona de su equipo filtró, bajo anonimato, que Carlos había comenzado terapia psicológica para manejar la presión. En junio de ese mismo año, una entrevista no autorizada de un fisioterapeuta encendió la alarma. Carlos está físicamente forzado. Su calendario no lo decide su equipo deportivo, lo decide una mesa de patrocinadores. Las declaraciones fueron desmentidas por su agencia, pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez, la imagen impoluta del joven ídolo español se veía contaminada por la sospecha de explotación. A nivel interno, las tensiones con Juan Carlos Ferrero, su mentor y entrenador, se hicieron visibles en pequeños gestos, miradas esquivas durante los partidos, desacuerdos en pista y, finalmente, rumores de que Ferrero habría presentado su renuncia meses antes, pero fue persuadido de quedarse por el bien de la marca. La carga emocional empezó a romperlo. Durante el Masters de Shanghái, Alcaraz tuvo un colapso nervioso tras perder un partido que lideraba cómodamente. En el vestuario, según testigos, gritó que ya no sabía quién era, que no podía más. La noticia no se filtró a medios, pero en círculos del tenis se hablaba de un punto de quiebre inminente. El público, por supuesto, seguía dividido. Muchos lo defendían con pasión: es un chaval, está aprendiendo, es normal que tropiece. Otros, más críticos, comenzaron a decir que se había sobrevalorado desde el principio. Los medios alimentaban ambos discursos. Mientras algunos titulares lo llamaban el próximo mito caído, otros lo proclamaban víctima del sistema. Pero tal vez lo más perturbador ocurrió en septiembre de 2024, cuando se filtró un audio atribuido a su padre, Carlos Alcaraz González. En él, se le escuchaba decir: lo empujaron demasiado pronto. Él quería ser Nadal, pero no sabía que eso significaba no vivir. La frase recorrió las redes como pólvora. Fue portada en Marca, AS, El Mundo y también fue negada oficialmente. Aún así, marcó un antes y un después. Detrás de cada sonrisa, de cada grito de victoria, de cada abrazo con el público, había un chico que no había cumplido ni 22 años, y ya cargaba con una exigencia que ha destruido a hombres adultos. Los medios lo necesitaban brillante, perfecto, resiliente. Pero nadie quería aceptar que Carlos también era humano. Y en medio de todo, el propio Alcaraz escribió en su cuenta de X, antes Twitter a veces: me gustaría volver a jugar solo en el Palmar. Sin cámaras. Sin presión. Solo yo y la pelota. Fue su mensaje más crudo, más real. Y el más ignorado por quienes siguen gritándole: vamos, Carlitos. Eres el nuevo Nadal. Porque cuando el mundo decide que tú eres el futuro, ya no tienes derecho al presente.
En Escándalo Total, no juzgamos a los ídolos pero tampoco los idealizamos. Y el caso de Carlos Alcaraz es uno de los más fascinantes y perturbadores que hemos visto en la historia reciente del deporte español. Carlos no es solo un talento descomunal, es un fenómeno de ingeniería deportiva y mediática. Su ascenso fue tan rápido que casi no tuvimos tiempo de conocerlo realmente. Un día era el niño de El Palmar y al siguiente era el heredero oficial del trono de Rafael Nadal. ¿Cómo se gestiona una presión así cuando aún no sabes quién eres como persona, más allá del deportista? Es evidente que Carlos tiene madera de campeón. Nadie gana un US Open y Wimbledon antes de los 21 años por casualidad. Nadie destrona a Djokovic en la catedral del tenis si no posee un carácter de acero. Pero aquí es donde entra la pregunta incómoda: ¿cuánto de ese éxito fue suyo y cuánto fue moldeado por el sistema? El sistema Alcaraz es complejo: patrocinadores multimillonarios, medios que exigen un héroe, una afición que no tolera el vacío dejado por Nadal. Y en medio de todo eso, un joven obligado a rendir al 110% cada semana. ¿De verdad le dimos tiempo a crecer? ¿O simplemente proyectamos nuestras necesidades en él? Los escándalos no siempre se manifiestan con gritos o rupturas públicas. A veces, el verdadero escándalo es el silencio. El silencio de un jugador que sonríe en la pista mientras se rompe por dentro. El silencio de un equipo que lo protege tanto, que termina por aislarlo. El silencio de una sociedad que exige gloria, pero no tolera el dolor. Aquí en el canal, no creemos que Carlos esté acabado. Al contrario. Pensamos que si logra recuperar el control de su carrera, puede escribir una historia aún más poderosa que la de sus títulos. Una historia donde no se limite a ser el nuevo Nadal, sino el primer Alcaraz. Pero para que eso ocurra, quizás haya que romper antes con todo lo establecido. ¿Estará dispuesto a hacerlo? Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Carlos Alcaraz ha sido víctima de una presión desmesurada? ¿O simplemente está viviendo lo que todos los grandes deben soportar? ¿Es justo compararlo con Nadal? ¿Es este el precio inevitable del éxito precoz? Déjanos tu opinión. Porque en Escándalo Total, lo que piensas sí importa. Hay historias que se escriben con sudor, otras con lágrimas, y algunas, como la de Carlos Alcaraz, con una mezcla de ambas y un peso que nunca pidió llevar. Cuando lo vemos correr por la pista con esa energía inagotable, cuando grita tras un punto como si se le fuera la vida en ello, es fácil olvidar que sigue siendo, en esencia, un chico. Un chico que creció idolatrando a Nadal, que soñaba con emularlo sin saber que ese sueño venía con una condena, la de ser siempre comparado, siempre observado, siempre exigido. En su mirada hay algo que no se puede entrenar, una mezcla de inocencia y agotamiento. Como si cada golpe que da llevara consigo no solo su talento, sino también todas las expectativas de un país entero. Y sin embargo, entre tantas presiones, tantas lesiones, tantos titulares injustos, Carlos sigue ahí. Con la raqueta firme. Con el corazón en la mano. Quizás no para igualar los 22 Grand Slams de Nadal, ni para convertirse en una estatua viviente del tenis, sino simplemente para ser él. Para redescubrirse. Para recordar por qué empezó a jugar en aquella pista de tierra en El Palmar, sin cámaras, sin contratos, sin miedo. Porque, al final, no se trata solo de títulos ni de rankings. Se trata de legado. Y el de Carlos Alcaraz, aunque aún se está escribiendo, ya ha dejado una huella imborrable en la cultura deportiva de España. Una generación de niños lo imita. Una nación entera vibra con él. Y, aunque aún no lo sepa, su historia ya inspira a otros a seguir soñando. Algunas historias nunca estuvieron destinadas a ser contadas. Pero ahora ya las sabes.